Elena Pérez. Ella es médica de familia y portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, muchas gracias, ¿qué tal? Encantado de saludarte y de poder hablar de los médicos de atención primaria, porque supongo que por regla general siempre acudimos cuando necesitamos algo de ustedes, pero también cuando ustedes necesitan algo, entiendo que nosotros deberíamos estar, ¿no? Y hablo de todos los ciudadanos. Bueno, parece que hemos perdido no sé si me has escuchado, parece que se ha perdido la comunicación por un momento, porque yo la contestación no la escuché. No, yo te oigo bien, digo que se agradece, por supuesto, que los medios estén ahí también para darnos voz a las reivindicaciones. Bueno, ¿y por dónde pasan ahora mismo esas reivindicaciones en este momento? Pues la verdad que se ha hablado tanto y en estos días se sigue hablando de todos los problemas que hay en atención primaria en las diferentes comunidades que, bueno, caemos un poco en la pesadez de repetir siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, la atención primaria tiene problemas que, bueno, yo diría como problemas macro, es decir, los presupuestos están muy infradotados, ¿no? Eso lo sabemos, llevamos muchos años en los que se habla de un porcentaje, pues de un 25% que debería de ser lo ideal para atención primaria respecto al presupuesto de sanidad, y bueno, aquí no llegamos ni al 15%, ¿no? Y esto llevamos muchísimos años. Y esto, aunque parezca que es solamente un dato, esto se refleja en un montón de cosas, ¿no? Porque esto hace que las infraestructuras, por ejemplo, de los centros de salud estén muy obsoletas. O sea, se nos han quedado muy pequeños y no, ahora mismo tenemos uno de los problemas es que llegamos cuando estamos de tarde, todas las consultas están ocupadas, no puedes empezar tu consulta porque el compañero no ha terminado de la mañana y estamos un poco ahí como sardinas en lata, ¿no? Necesitamos ahí, por ejemplo, si tuviéramos más dotación presupuestaria, pues por supuesto que hace falta renovar todos los centros de salud, ampliarlos. Esto también hace que muchos compañeros estén con cupos de pacientes mucho más altos de lo que deberían de estar, ¿no? Se habla sobre lo ideal en cuanto a 1.200, 1.300 pacientes por cupo. Ahora mismo estamos todos por encima de 1.500, incluso en la provincia de Tenerife sobre 1.800, hay cupos hasta de 2.000, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? También hace que tengas mucha más lista de espera, ¿no? Y un cupo de dos Son muchas mil cosas. sí, y un cupo de 2.000 pacientes, para entenderlo así de manera más cercana, en un día y en una jornada de un médico de atención primaria, ¿cuántos pacientes supone? Es que todo depende de la organización del centro, ahí va, ¿no? Esas son las falta de presupuesto y también la falta de prestigio que siempre se ha dado, ¿no? El médico de atención primaria es como un médico un poco de segunda, la atención primaria en general, ¿no? Eso sería lo que sufrimos todos, ¿no? Pero luego hay problemas micro, intraorganización, que hace que haya centros de salud mucho mejor organizados, en los que a lo mejor hay 3 días de lista de espera, y centros de salud que el paciente tiene que esperar pues más de 10 días, ¿no? Y a esto es lo que nosotros estamos haciendo mucho hincapié, porque partiendo de los mismos recursos, no entendemos cómo siendo parte del mismo Servicio Canario de Salud, haya centros en los que compañeros estén partiendo de consultas de 38 o 40 pacientes, más todo lo que se les suma en el día, que al final ven alrededor de 50 o más, depende de cómo sea ese día, y luego otros centros en los que se trabaja bien con 30 pacientes, ¿no? Esas diferencias somos las que estamos haciendo mucho hincapié. Claro, luego supongo que todo esto y estas reclamaciones las habrán elevado a instancias, pues a las instancias bueno, que pueden solucionarlas, pero ¿cuál es la respuesta? Porque hace no mucho, si no me equivoco, también volvían otra vez a poner de manifiesto que están saturados, que no tienen las condiciones necesarias para trabajar y entiendo que en fechas de tiempos fríos como las que vivimos ahora, pues también son muchas más las personas a lo mejor que realizan su llamada o que quieren ir al médico de atención primaria. Claro, siempre en invierno hay un pico de demanda, ¿no? Y más este año que hemos tenido muchísima gripe y cuadros catarrales, y bueno, las consultas están mucho más saturadas, hay más lista de espera y esto hace que en urgencias se estén viendo muchísimos más pacientes, ¿no? Los compañeros de urgencias también están pues hasta arriba y no se ponen los refuerzos que se deberían. Nos hemos reunido en varias ocasiones con la dirección, o sea, con los órganos directivos del Servicio Canario de Salud. También estamos en contacto muy fluido con los sindicatos médicos y con sociedades científicas de medicina de familia, ¿no? Todos un poco aunando pues en la misma línea de decir un poco las medidas que creemos que hacen falta llevar a cabo para organizarnos mejor. Nosotros lo que decimos es mejoremos la organización porque está claro que si hay centros que funcionan bien, esto se puede hacer bien, ¿no?
una de las cosas que nosotros decimos, hay que limitar la agenda. O sea, no puede ser que el médico termine viendo todos los días 50 y pico pacientes. Y esto no es solamente porque nosotros estemos cansados y no queramos trabajar así, no, es porque esto implica una diferencia en la calidad asistencial que se le da a esos pacientes que están adscritos a ese centro de salud, simplemente porque la organización de ese centro de salud es peor que la del municipio de al lado, ¿no? Porque no es lo mismo que tu médico vea 30 pacientes, te dedique 8 o 10 minutos y tenga un tiempo para pensar mínimamente en lo que hay que hacer, a que el médico de al lado esté viendo, termine con 50 y sobre todo lo que estresa mucho es no saber qué te va a venir, porque te están forzando todo el rato pacientes que vienen sin cita o vienen de urgencias y no hay un servicio de urgencias o un servicio de incidencias que los atienda. Entonces a lo mejor tú estás dentro con un paciente, pero es que fuera puedes tener un paciente que está infartado y no lo Claro. sabes. Y eso estresa mucho, ¿no? Y es una forma de trabajar muy complicada, ¿no? Entonces, estamos pidiendo que en todos estos centros en los que se ven muchísimos pacientes sin cita, pues se establezcan sistemas de equipos de incidencia, es decir, equipos de medicina, enfermería, para ver a los pacientes sin cita. También es muy importante que los pacientes lleguen triados, después de un triaje a las consultas. Otra de las cosas que nos quema mucho es que estamos gastando, entiéndeme un poco, Sí. consultas médicas con un especialista para trámites que son administrativos, ¿no? Entonces, al final el paciente puede pedir cita y muchas veces no sabe a quién dirigirse, tiene un problema pues, con su cita de hospital, no pudo ir, perdió la cita, va al hospital a reclamar, le dicen, oye, que tu médico te vuelva a derivar. Estas son cosas que no precisan de que un médico te valore. Esto son tareas administrativas. Claro. Si un paciente necesita una ambulancia para que lo trasladen a su cita de cardiología o de la cita que sea, no necesitas que un médico te haga un papel. Esto es algo administrativo. Pues tenemos un montón de citas ocupadas con estas cosas. Y Y bueno, creemos que sí, eso nos ayudaría también bastante a aliviar la lista de espera, ¿no? antes decías el tiempo, ¿no? que tienen que emplear por cada paciente. ¿Existe una media para saber cuánto tiempo se le debe emplear a cada paciente para que tenga pues una revisión óptima? Que un médico diga, bueno, pues son 5 minutos, pero ahora como tengo 50 pacientes tengo que dedicarle 3 a cada uno. ¿Existe un tiempo medio o ustedes se ven limitados también por ese tiempo? No, vamos a ver, esto no, trabajamos con personas, esto hay que tenerlo en cuenta. Además, ahora mismo tenemos muchísimos problemas de salud mental y el paciente viene y tú tienes que dedicarle tiempo. A ver, una persona que está con un proceso de depresión o con un cuadro ansioso, tú le puedes decir 3 minutos, hasta luego. Esto no es así. Además, conocemos a nuestros pacientes. No es lo mismo que tú conozcas al paciente y ya lo lleves, le hayas hecho un seguimiento, a que lo veas por primera vez, ¿no? Es diferente el tiempo. Cada persona no trabaja igual y cada momento no hay dos consultas iguales, ¿no? Entonces, no se puede poner, hombre, es verdad que hay unos mínimos, o sea, menos de 10 minutos para una consulta médica es muy complicado hacerlo. Al final, este tiempo de más que empleamos, porque no le decimos al paciente, venga, levántate de la silla que viene el siguiente, es a costa pues, de no salir a descansar ni media hora, de entrar antes, salir después y con estos problemas de que encima tenemos la prisa que le tenemos que dar la consulta al compañero que viene de tarde, ¿no? Y Elena, en ese tiempo que entras antes, no descansas y sales después, ¿ese tiempo se contabiliza y se le paga al médico o es tiempo que No, de manera altruista el médico emplea? esto no está remunerado, Mm. por supuesto, y bueno, lo haces un poco para sobrevivir y para intentar trabajar un poco con unos mínimos. Otra de las cosas que pedimos es que tenemos un sistema de doblaje. Esto es cuando haces dos consultas, ¿no? Y esto se empezó a usar para cubrir ausencias, es decir, tenemos por supuesto un importante problema de falta de profesionales, o sea, Ujú. hay veces que no hay sustitutos, y cuando no hay sustitutos, esa consulta, pues que a lo mejor el médico está enfermo o está de días libres, vacaciones o lo que sea, se intenta sustituir. Si no hay sustituto, pues se debería de ofertar como un doblaje para ver esos pacientes, el médico que lo hace por la mañana y después hace otra consulta por la tarde, de forma remunerada, obviamente, y de forma ordenada. Lo que no puede ser y pasa en otros centros de salud es que esa consulta se reparte entre los demás que están de mañana. Eso sí Mm. implica que tú, aparte de ver tu agenda, te llegan, pues no sé, 6, 7 pacientes, depende de los que sean, del compañero que está ausente y para el que no se ha cerrado agenda ni se ha hecho nada, ¿no?
Estas son las grandes diferencias que hay de funcionamiento entre centros, ¿no? Y es lo que decimos, tenemos un sistema de doblaje, vamos a organizarnos bien y esa consulta que se sabe que va a ser una ausencia, porque no es el compañero que llama por la mañana y está malo, no, estamos hablando de vacaciones, de cosas programadas, ¿no? Que Sí. se pueden organizar. Pues entonces esto sí se puede hacer la consulta por doblaje y ofertarla a todos los compañeros, pues también de urgencias, de otros centros de salud, si en ese centro de salud no hay nadie dispuesto a doblar, porque también hay que tener en cuenta que si tú por la mañana ves 50, nadie va a querer doblar. ¿Quién va a Claro, querer doblar después de ver 50? O claro. sea, organicemos, trabajemos bien y si a mí me pones 30, pues yo por la tarde a lo mejor hay un día que te puedo hacer 30, porque esto no es gratis, psicológicamente un doblaje es muy complicado, pero bueno, por lo menos está pagado y tal. Y queremos también que estos doblajes se usen para bajar lista de espera, porque uno de los problemas muy importantes, entre más lista de espera, pues más tarde llegan las patologías a las consultas y más sobrecargas se generan en los servicios de urgencia. Y una persona, por ejemplo, que ahora mismo coge el teléfono y llama y pide cita. ¿Cuánto tardan en atenderle ahora mismo, tal y como están las cosas, desde tu punto de vista? ¿Cuánto se tarda en poder conseguir una cita para el médico de familia? La lista de espera, la Sí, lista de por espera, ejemplo, sí, dices. sí, exacto. Ujú. Vale, pues la lista de espera media, según el informe que hizo la Federación de Asociaciones estas de Defensa por la Sanidad Pública, ponía a Canarias como una media de 9 días o así. Nueve Pero te días. digo, todo esto Sí. depende. Sí, ellos decían que el 64% de los pacientes tardaban más de una semana en conseguir cita con su médico, ¿no? Y esto, Estos son datos del año pasado, creo. y esto provoca. Todo esto. Sí, no, que quería Ujú. preguntar de paso, y esto provoca que si yo, por ejemplo, para tener una cita de atención primaria y me dan para 9 días, para 7 días, provoca que yo vaya a urgencias porque necesito que alguien me trate y por eso también vemos las urgencias colapsadas. Claro, claro, por supuesto, lo que decía antes. Hmm. A mayor lista de espera, mayor sobrecarga en urgencias. Sí, sí, esto está clarísimo. Es verdad que desde el Servicio Canario de Salud se está trabajando en establecer triajes o call center, ¿no? Que los pacientes que piden cita y les dan para muy tarde y necesitan venir antes, pues que sean valorados por enfermería y por un administrativo, según el motivo que sea, para ordenar un poco esta demanda, ¿no? Pero está claro que en centros en donde no hay equipos de incidencia hay que ponerlos porque es que no se puede trabajar a la vez de médico de familia, de consulta y de médico de urgencia. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque al final la calidad asistencial se resiente muchísimo, aparte de que la salud del profesional pues también, ¿no? Y si queremos que vengan más gente a trabajar con nosotros, pues tienes que hacer tener unas condiciones mínimas un poco más que sean Claro. apetecibles, ¿no? Porque muchos residentes ven el panorama que hay en determinados centros y no van. Es que ayer hablando con una compañera de un centro de salud de Tenerife, que decía que el lunes habían cerrado tres consultas cerradas porque no había sustituto. Pero es que en ese centro se terminan viendo más de 55 todos los días. Claro, Entonces, ¿quién va a querer ir a sustituir a ese centro? claro. ¿No? En otros centros no tienen ese problema de que los sustitutos no quieran ir. Sí, porque es una sobrecarga de trabajo que a lo mejor un día puedes soportar, pero si es de manera continuada entiendo que tiene que ser un desgaste brutal, ¿no? Exactamente, es que no es algo puntual, esto no empezó por el COVID, ya estábamos mal, el COVID vino a sacar todos los problemas, ¿no? A intensificarlo, pero es que esta sobrecarga se ha mantenido y esto no hay quien lo aguante de manera crónica día a día, ¿no? Antes hablabas, Elena, de los problemas de salud mental que cada vez son mayores y que ustedes en la atención primaria detectan. ¿Entiendes que hay algún motivo para llegar a esta conclusión de por qué cada vez la salud mental está siendo uno de los problemas que ustedes tienen que tratar? Hombre, es verdad que la pandemia ha influido bastante ahí, por un lado porque muchas personas, bueno, pues todos estuvimos en confinamiento sin poder salir, ahí estás mucho tiempo con tus problemas, ¿no? Sin poder relacionarte con los demás. Nosotros somos seres sociales que necesitamos un poco. Eso pudo haber sido un detonante. Después hay mucho problema social. A más pobreza haya en una población, pues por supuesto más problemas mentales, ¿no? Entonces, decirte una causa Sí. estricta, no. A ver, vivimos en un modelo de vida que parece que tenemos que estar continuamente trabajando y superándonos, ¿no? Y siempre con metas y con prisas, y yo creo que eso al final resiente también, nos resienta a todos, ¿no? Y ahora traslado la pregunta también a los profesionales del sector de médicos de la familia.
¿Están viendo su salud mental, que está siendo también alterada por todas estas circunstancias que les está tocando vivir? Hombre, por supuesto, te digo que el nivel de sobrecarga crónica esto crea muchísima ansiedad, problemas de insomnio, bueno, pues sí, por supuesto. Sobre todo en los médicos, en los compañeros que están viendo esta sobrecarga de forma mantenida, ¿no? O sea, que no te digo que estemos todos fatal, pero Sí, bueno, sí es pero verdad que hay centros muy problemáticos y con mucha dificultad para que la gente vaya a trabajar ahí, ¿no? Y eso es lo que decimos, si somos el mismo Servicio Canario de Salud, ¿por qué no trabajamos todos de la misma manera, ¿no? y esto está provocando, yo no sé si se ha incrementado o ha descendido, pero está provocando situaciones desagradables para los médicos de personas que no atienden a razones y que llegan o a agredir o a insultar o a increpar, ¿no?, al profesional porque no les atienden o porque tardan mucho. Puede ser que los haya, es verdad que o sea, sí, los hay seguramente, ¿no? Y sobre todo más en los servicios de urgencia, porque una de las cosas que evita esto es que tú conozcas al profesional, al paciente. Si son pacientes que tú has sido su médico durante varios años, ya te conocen, la verdad que la gente en la gran mayoría de los casos tiene muchísima paciencia, saben lo que está pasando y soportan estoicamente que les llamemos, que le hagamos la consulta telefónica hasta 2 y 3 horas después de lo que le tocaba, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría de pacientes no tienen problemas de estos. No se muestran agresivos. En el caso de las consultas telefónicas, sí me gustaría también preguntarte si algunos se olvidan, porque sí es cierto que me han comentado varias personas que prefieren cerrar la consulta telefónica porque saben que pueden seguir haciendo sus cosas y que a lo mejor no es algo tan grave o tan importante y con una llamada lo pueden solventar. Pero ¿se puede despistar a un médico y no llamar y eso quedar en el olvido? ¿O se hace un seguimiento también férreo para que esas consultas se lleven a cabo? ¿Cómo? La pregunta es si nosotros nos olvidamos de llamar. Sí, por ejemplo, me han dicho en algunas ocasiones que ha habido Mm, personas que dicen, oye, tenía consulta cerrada telefónica y no me ha llamado nadie. Y no es que hayan tardado, sino es que a lo mejor la llamada no llega ni en ya. ese día ni en el siguiente. Hombre, puede ser que ese día haya pasado algo. También normalmente no te olvidas porque están agendados. Tú los Mm, ves igual que ves al paciente que está citado presencial. Es verdad que nosotros intentamos contactar varias veces porque muchas veces nos salta el contestador, nos salta que no hay cobertura, que no sé qué. La verdad que al final pierdes un montón de tiempo intentando contactar con los pacientes. Y luego también puede haber pasado esos días que haya caídas del sistema Drago. El programa con el que nosotros trabajamos mm. funciona bastante, o sea, a ver, tiene caídas y ralentizaciones con bastante frecuencia, ¿no? Y hay días en los que se ha caído en toda Canarias y te quedas sin teléfono y sin ordenador. Nosotros nos hemos visto llamando a los pacientes desde nuestro móvil, porque si quieres terminar la consulta, el Claro. ordenador no te va y al final los terminas llamando desde el móvil, pero es que hay veces que no tienes ni acceso a los teléfonos, ¿no? O sea que puede ser que haya pasado eso ese día. Sí, 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 sí. Y prefieren ustedes, o en este caso les ha venido bien el hecho de poder llamar a esos pacientes y a lo mejor tener una consulta de menos tiempo, o prefieren siempre la presencial sí o sí? Las consultas telefónicas es algo que funciona muy bien si se usa bien. O sea, una consulta telefónica es para ver un resultado, para ya te he visto hace 2 semanas y te digo, oye, mírate la tensión y en una semana me llamas y me dices a ver cómo la tienes. O para ver cómo están los controles de azúcar. Para controles o para Ujú. ver resultados o para una duda o porque para alguna duda con el tratamiento, vale, no sirve para una valoración clínica. O sea, si tú estás con tos, llevas días, no sé qué, pues te tengo que ver, hay que ocultarte, tienes una mancha en la piel, pues que tienes que venir. Claro. O sea, para esas cosas, no, un poco de sentido común, ¿no? Para esas cosas no sirven, ¿no? Mm. Bueno, para ir terminando, Elena, ¿qué le dirías ahora mismo, por ejemplo, al consejero de Sanidad, con todas estas reclamaciones que han puesto sobre la mesa, pero que siguen viendo que cuesta que salgan adelante para que ustedes puedan tener bueno, una mejor dedicación y puedan atender mejor al paciente? Bueno, pues yo le pondría un poco en valor, o sea, hay que intentar poner en valor la atención primaria. Aunque nosotros no hagamos trasplantes ni cirugías complicadas, somos el único nivel asistencial que hace prevención de la salud y promoción, ¿no? de hábitos, eh, o sea, que van a evitar muchísimas enfermedades, ¿no? Si queremos que las camas de insuficiencias cardíacas no estén llenas, tenemos que invertir en atención primaria. Todo lo que se invierta en atención primaria
es dinero que nos vamos a ahorrar después en tratamientos costosos en hospitalaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que en atención primaria resolvemos más del 90% de los motivos de consulta de los pacientes, ¿no? Tenemos que dejar de ser administrativos. Hay que sacar todo lo que no sea médico de las consultas de medicina de familia. Necesitamos tiempo mínimo para tratar a los pacientes y necesitamos que nos limiten un máximo de pacientes al día. Que nosotros queremos trabajar bien, queremos trabajar con menos lista de espera, sabemos que somos pocos y que es difícil conseguir a más compañeros, pero la organización sí que la podemos cambiar. Y las propuestas están entregadas tanto a la dirección del Servicio Canario de Salud, los sindicatos también lo saben y las sociedades científicas, ¿no? Entonces, es simplemente ponerse ya manos a la obra para que esto empiece a funcionar, porque son cosas que se podían hacer para empezar mañana. Y estas cosas que has nombrado y que podrían hacer que la sanidad estuviera mejor, ¿qué necesitan? ¿Profesionales que sepan bien cómo implementarlas? ¿O políticos a lo mejor que sepan un poco más de qué manera se puede solucionar este problema? Y que a lo mejor pues Pues tengan que se menos perfiles políticos decidan. y sean más técnicos. A ver, lo que necesitamos es, las medidas están, aquí Mm. no, nadie va a inventar nada. O sea, lo que necesitamos es que establezcan equipos de incidencia en los centros de salud donde no hay, que nos permitan bajar listas de espera con los doblajes, que nos limiten la agenda para poder trabajar con un mínimo de calidad. O sea, todo esto está ya pensado, no es que estemos vamos, Mm. inventando nada, ¿no? Mm. Necesitamos también, por ejemplo, otra de las cosas que se está hablando últimamente, ¿no? Lo de que los especialistas de hospital den las bajas. Bueno, pues es que esto es algo que históricamente, desde que se hizo el Real Decreto, ahí dictamina que cualquier médico que trabaje en el Servicio Nacional de Salud Público está capacitado para dar bajas, ¿no? Y es que ni siquiera están los sistemas informáticos en activo para que ellos lo puedan hacer, ¿no? Mm. No tiene sentido que un paciente que ingresa por cualquier motivo y al que nosotros no tenemos acceso a sus informes porque no se comunican los sistemas. Esto es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Pero atención primaria no puede leer lo que escriben en hospital y hospital no puede leer lo que escribimos nosotros. Pues que el paciente esté ingresado y venga el familiar corriendo con prisa, sin cita, porque necesita una baja. Oye, pues la baja la tiene que dar el médico que está asistiendo al paciente que sabe por qué está ingresado. Bueno, pues todas estas cosas yo creo que hay mucho que se puede hacer y que ayudaría Mm. a disminuir la sobrecarga de primaria. Sin duda. Bueno, y te pregunto ahora desde el otro lado, desde tu punto de vista, ¿crees que el ciudadano o el paciente valora la sanidad pública y que sabe bueno, que se realiza un gran trabajo independientemente de que existan pues, problemas a solucionar? Hombre, esto cada persona tendrá su opinión, ¿no? También es verdad que estamos muy acostumbrados a que en España la sanidad siempre esté ahí, ¿no? Pues siempre, en cualquier momento, hay un servicio de urgencias al que tú puedes acudir, ¿no? Sin ningún coste. Y esto, que me parece perfecto, maravilloso y que no se debería de tocar, eh, gente que viene de otros países en los que los sistemas son diferentes, pues les choca mucho, ¿no? Se sorprenden Mm. mucho de que tú puedas ir, oye, y me vas a mandar al ginecólogo, pero ¿cuánto voy a tener que pagar? No, vale, que esto es, o sea que hay que valorar el sistema, lo que tenemos, ¿no? Y hay que cuidarlo sobre todo, porque esto, los derechos que hemos adquirido, igual que se adquieren, se pueden perder. Claro. Y ya estamos viendo qué está pasando en otras comunidades, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta el valor que da el que tú siempre tengas la seguridad de que un profesional sanitario te pueda atender en cualquier momento. Bueno, pues solo darles las gracias por todo lo que hacen y sobre lo que decías antes, también para que quede de manifiesto, llegan antes, no descansan y se van después y eso no está remunerado y hay muchas veces que no lo tenemos en cuenta y yo creo que como profesionales que son, están para cuidar y para curar y también hay que reconocerles la labor que desempeñan. Por cierto, Elena, médica de familia y lo de médico de cabecera quedó ya en el olvido. Bueno, al final es lo mismo. Es verdad que cuando empezó ya a hacer la especialidad de medicina en familia, pues como la Mm. especialidad se llama así, pues bueno. Pero Claro. vamos, hacemos la misma labor. Hombre, es verdad que hemos ido incorporando cosas nuevas, ¿no? Mm. Cada vez en atención primaria se hacen más cosas. Mm. Pero bueno, con los mismos edificios obsoletos, sin consultas Que quede claro, que quede y claro. sin huecos. Elena Sí, Pérez, sí. médica de familia y portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, gracias por haberlo contado hoy aquí en A Buenas Horas y les deseamos la mayor de las suertes. Venga, muchas gracias a ustedes.